Hola a todos, mi nombre es Mila Sequera, bienvenidos de nuevo a Nebulosa Underground. Les voy a pedir que por favor saquen su papel y lápiz porque hoy tenemos clase de arte. Personalmente me considero una eterna estudiante de arte porque empecé a estudiar arte como tal en el bachillerato cuando tenía 15 años, es decir, cuarto año, quinto año y sexto año. Hice más de un año porque hice un técnico medio en artes visuales y luego me gradué de la Universidad de Teatro, entonces siempre he estado estudiando arte y nunca dejo de estudiar, nunca dejo de investigar, nunca dejo de aprender. Y realmente me parece que ningún artista real para realmente de estudiar y de aprender arte. Y en este largo camino del arte me he encontrado con diferentes palabras que me parece sumamente importante que todos los chicos y chicas que estén estudiando arte comprendan. Y a veces ni siquiera que comprendan, sino que sepan que va a ser difícil de comprender. Es importante entender lo siguiente: así como en la vida, en el arte hay palabras que son indefinibles, así como hay conceptos que son inexplicables. Como que, por ejemplo, bueno, la pregunta de los 10 mil millones de dólares, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo vinimos al mundo? Son preguntas que no tienen una respuesta sólida, tienen teorías, pero no tienen una respuesta sólida con evidencias. Entonces son preguntas que se han mantenido a lo largo del tiempo y cada quien a lo largo de los años aporta su perspectiva del tema, pero no tiene una conceptualización sólida. Por ejemplo, la palabra arte. Arte. Actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Conjunto de obras que resulta de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de las mismas. Ejemplo, arte románico. La propia palabra arte ya es un terreno movedizo en sí, porque la palabra arte es una construcción social, realmente es difícil de definir. Es tan simple como decir, es la expresión del sentimiento personal de un humano plasmado con medios visuales, audiovisuales, tan complejo como decir el arte de matar. Entonces, ¿el arte es una expresión del alma o es una manera de hacer bien las cosas? Porque también existe la expresión, él es un artista en la cocina, el arte de enamorar. Entonces, la palabra arte no solamente se refiere al cuadro de Dalí que está montado en el museo, también se refiere a la capacidad de hacer las cosas bien. Entonces, es una palabra, son 4 letricas bien controversiales que tienen siglos y siglos haciendo que los humanos se den golpes en la cabeza y nos demos golpes unos con otros, porque entonces también llega alguien, amarra a un perro, lo deja morir de hambre en un museo como parte de una exhibición de arte. Eso ocurrió. Yo personalmente no lo apoyo, pero eso hubo gente que fue y hubo gente que participó, creo que es un performance, un happening. Entonces, imagínate, es muy ambiguo. Cuando una persona hace una obra de arte tan compleja como una línea con un punto, entonces son un lienzo de 4x6 y la figura total es una línea con un punto. Entonces la gente se pregunta, ¿eso es arte? O sea, yo pagué 5 años una carrera artística en artes visuales para que esta señora venga, pinte una raya y un punto y me diga que es arte. ¿Cómo le dices a la señora que no? Entonces salió el concepto del arte conceptual, que es tan abstracto, está tan en la mente de la persona que puede que no sea obvio para las otras personas, pero sigue siendo arte. ¿Y qué me dicen del meme "eres arte"? Cultura. Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. En la comprensión de un texto pueden influir de forma decisiva la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores.
conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo, una clase social, una época, etc. Ejemplo, la cultura azteca. Fíjense, la cultura para mí es bien compleja porque es una palabra que define al ser humano tanto en su aspecto macro como en su aspecto micro. Por ejemplo, en el aspecto macro se puede hablar de la cultura de la religión. Por ejemplo, la cultura de las personas mormonas, la cultura de los musulmanes, la mezquita, arrodillarse para rezar los domingos a las 11 de la mañana, no sé exactamente qué hora se arrodillan, pero lo hacen. Eso es una cuestión cultural que los une en lo macro. Pero la cultura también es lo que yo llevo dentro. Por ejemplo, yo soy una persona culta. ¿Por qué? Porque yo tengo tantos años asistiendo a obras de teatro, tengo tantos libros leídos, tengo tantas películas asistidas. Quiere decir que yo tengo en mi cabeza una biblioteca de información cultural que puede que los otros no tengan. Entonces yo soy una persona culta, pero también hago parte de una cultura. Entonces la cultura es una palabra bien compleja, también tiene un significado que lo construimos entre todos y varía dependiendo de para qué la vayamos a utilizar. Filosofía. Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía es para mí el hecho de pensar. Filosofía ocurre cuando una persona le pasa algo y se detiene para pensar, para procesar eso que le pasó, identificar sus ramificaciones, por qué pasó, puede pasar de nuevo, por qué a mí, qué puedo hacer para evitarlo, a quién más le pasa. Y entonces esas preguntas y esa conceptualización, para mí todo ese proceso es la filosofía. Entonces hay una cosa que quiero enseñarles que yo aprendí en mi primer año de la universidad, gracias a mi profesor hermoso Freddy Torres. Siempre te estoy mandando besos, Freddy. Que es lo siguiente, fíjense que por lo menos dice un concepto que leí que dice: la filosofía propiamente nace con los primeros pensadores griegos. Error. No podemos decir que la filosofía nace con los pensadores griegos. Una cosa es que los griegos hayan sido uno de los primeros en sentarse a escribir y definir y conceptualizar el proceso de la filosofía. Y otra cosa es que hayan sido los primeros en filosofar. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Porque en mi primer día de clases en la Universidad de los Andes, en la carrera de actuación, nos recibe el profesor Freddy Torres con la siguiente historia, la explicación de que se nos dice que el teatro nace con los griegos. Pero el teatro no nace con los griegos. Una cosa es que los griegos fueron los primeros en sentarse a conceptualizar sobre el teatro, a definir qué es actor, qué es dirección, qué es escenario, qué es máscara, cómo son las técnicas de actuación, cómo son las técnicas de proyección de la voz, porque los griegos actuaban con máscaras. Y otra cosa es que no podemos decir que el teatro nació justo cuando nacieron los griegos, porque podemos hablar de que existe la teatralidad, por ejemplo, la teatralidad indígena. Entonces, mucho antes de que los griegos escribieran Edipo, de que los griegos se presentaran 8 horas en una obra de teatro, los indígenas contaban historias alrededor del fuego. Y no estoy hablando de los indígenas de cualquier parte del mundo, estoy hablando de la historia del mundo global, porque el problema con la historia del arte es que la estudiamos eurocentrada. La historia del arte se enseña de una manera muy particular, porque se enseña el paleolítico, los mesopotámicos, Roma, griega, y entonces es como que un orden cronológico con un orden geográfico. Entonces no es que en ese momento solo estaba ocurriendo eso ahí, estaba ocurriendo arte en todo el globo terráqueo, solo que nos enseña primero en ese orden cronológico y en ese orden geográfico. ¿Por qué? Entonces, después de Roma vino el arte sacro, el arte católico, después vino el Renacimiento, el Barroco, el Impresionismo, el Expresionismo, y todo viene con una... Entonces el Expresionismo, ¡pum!, Alemania. Entonces el Fauvismo, ¡pum!, Europa. Es como que no es que durante el Impresionismo en Francia no había arte en el resto del mundo.
Estaba pasando el impresionismo en Francia, pero en Argentina también estaban pasando cosas, en Asia también estaban pasando cosas. Entonces, ojo con cómo estudiamos y cómo aprendemos el arte, porque es una manera muy fácil de caer en una trampa de pensar, entonces sí, los griegos inventaron el teatro. No, los griegos no inventaron el teatro. Les agradecemos en el fondo del alma que se sentaron a conceptualizar y a definir cosas, pero la teatralidad como tal existe desde el inicio de los tiempos. Cuando los hombres que cazaban mamuts llegaban a la aldea con el mamut y alguien les preguntaba cómo hicieron para cazarlo, y durante la cena alrededor de la fogata, mientras esperaban que el mamut se asara para comérselo en el fuego, empezaban a contar, bueno, yo me escondí detrás de la montaña y me asomaba para ver mientras el otro me hacía así. Toda esa señalización, toda esa ejemplificación, toda esa oralidad es teatralidad, es arte, es expresión. Entonces, por eso no podemos decir que los griegos inventaron el teatro, ergo, porem, no podemos decir que los griegos inventaron la filosofía. Gracias. Entramos con una de mis palabras favoritas, la semiótica. Esta palabra, este concepto es la vida, porque la semiótica es un estilo de vida. Entró a mi vida en la universidad porque es una materia que vemos, y recuerdo que el profesor que nos daba semiótica tiene una particular forma de dar las clases que, lejos de tener un instrumento pedagógico amplio, era más como una exposición de lo que él como profesional percibía de la semiótica en su planeta. Entonces a veces era como una retahíla de ideas que no necesariamente tenían correlación una con la clase anterior. Entonces a veces era muy enredado, al punto que hubo un día que salió una de mis compañeras de clase llorando, literalmente llorando, ¡es que no entiendo! Y se fue así en crisis de llanto. Para que ustedes no lloren con la explicación de la semiótica, yo les traje un video que conseguí en internet que lo amo. Muchísimas gracias. Por aquí les voy a dejar el link para que lo sigan. Muchísimas gracias por haber hecho ese video de semiótica. Lo he utilizado varias veces en varias clases. Yo di clases de semiótica para algunos chicos de bachillerato en Barquisimeto, Venezuela, y utilicé este video, así que les mando muchísimas gracias por haber simplificado un poco un concepto tan complejo como lo es la semiótica. Semiótica es un término acuñado por Charles Sanders Peirce cuando desarrolló una teoría de los signos a la que le puso ese nombre. Peirce estudiaba los modos en que el hombre conoce la realidad. Un contemporáneo suyo fue Ferdinand de Saussure, un lingüista que utiliza el concepto de semiología para referirse a la ciencia que se encarga del estudio de los signos en el seno de la vida social. Muchos otros autores han escrito sobre este término, dando distintas definiciones. Sin embargo, todos coinciden en que la semiótica no se trata de un acto de lectura, sino de una actitud de exploración y de investigación para descubrir lo que existe de fondo en todo proceso de significación. Entonces, sí, chicos, el estudio de la semiótica es el estudio de todo lo que nos rodea, qué lo compone, con qué se relaciona, qué nos quiere decir. Así que quien entiende de semiótica entiende el mundo. Así de sencillo, es analizar no solamente el arte, sino los discursos políticos, expresión corporal, todo tiene un texto y un subtexto. Entonces, espero que les haya gustado ese concepto y espero que lo apliquen cada vez que puedan. Analicen absolutamente todo, porque la semiótica los puede salvar. Estética, disciplina o incluso ciencia, rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera en que el ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante. Estética es otra palabra sumamente difícil y complicada. ¿Por qué? Porque lo primero que pensamos cuando nos dicen estética es en salud, clínica, botox, estética. Mantén limpia tu estética.
Es una palabra complicada porque, como ven, pues los conceptos van desde es una ciencia, es una rama, es una disciplina, es una experiencia. Entonces, para mí personalmente, yo expliqué muchas veces lo que es la estética como un conjunto de elementos visuales que juntos significan algo. Me explico. Si utilizamos los colores naranja, negro y los elementos araña, fantasma y calabaza, ¿a qué nos remite? A la estética Halloween. Entonces, esa es una manera, una variante de explicar lo que es la estética, pero no es un concepto sólido ni es la respuesta absoluta. Entonces, tenemos que la estética es la percepción de lo bello. Belleza, cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. Ejemplo, la belleza de un cuadro. La complejidad de esta palabra viene porque dice que se trata de la apreciación de lo bello. Sin embargo, lo bello varía dependiendo de tu origen étnico, cultural, etc. Estamos hablando de un planeta donde hay personas que disfrutan la taxidermia, las modificaciones corporales, las extracciones de espinillas. ¿Cómo, entonces, y quién decide qué es realmente bello o no? Pues no se puede, porque la belleza es subjetiva. Y es más, les tengo una pregunta de examen, muchachos. La pregunta es la siguiente. El concepto que tengo de belleza viene de mi criterio interno, de mi entorno y vivencia personal, o de un canon externo y globalizado. Justifique su respuesta. Subjetivo se dice de una percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto. Por ejemplo, eso que dices es muy subjetivo. Esta es sin duda alguna una de mis palabras favoritas. Es extraña, es difícil, pero me encanta y es sumamente necesaria. La subjetividad es un salvavidas maravilloso para muchas personas en muchos momentos porque cuando se sienten juzgados pueden decir, eso es subjetivo. La verdad es que sí, la subjetividad es maravillosa porque depende del criterio de cada quien personal y el arte es absolutamente subjetivo. Entonces yo no me puedo saltar aquí y decir que es bueno y que es malo porque es subjetivo. A mí personalmente, por ejemplo, Elton John, la carrera de Elton John, que es un gran artista, gran amigo de Lady Gaga, acaba de tener un filme, es Sir Elton John, fue nombrado por la reina. Entonces de más está decir que es un hombre con una trayectoria artística fabulosa. A mí personalmente se me eriza la piel cuando escucho Elton John. No, siento que todas sus canciones son parte de mi vida, mi infancia. No, ¿eso le quita poder a Elton John? No, a nadie le importa. Es mi gusto personal. Entonces, por eso es tan complicado que una persona quiera denominar qué es arte y qué no es arte. Entonces, no podemos hablar de arte sin hablar de la palabra subjetividad. Si tú no tienes consciente en tu cabeza que cada quien va a tener un criterio diferente, una experiencia estética diferente, entonces no puedes opinar del arte porque todo te va a doler, todo te va a molestar. Y realmente, si el arte es una reacción tan interna, tan propia, viene muchas veces sin filtro. Entonces no podemos ofendernos, no podemos quedarnos en horas discutiendo de que si es arte o no es arte, si Marina Abramovic es arte o no es arte. Por supuesto que Marina Abramovic es arte, pero si el performance o no es performance, si es arte o si es performance, cuál es la línea, cuál es el límite. Gente, es subjetivo. Ahora tengo otra pregunta de examen para ustedes. ¿La subjetividad es un factor presente solamente en el arte? ¿O en qué otros aspectos de la vida existe la subjetividad? Justifique su respuesta.
para cerrar, tengo mi palabra favorita en el arte. Y es bueno, esa no es mi palabra favorita. Todas estas son mis palabras favoritas. Pero la iconoclasia, lejos de ser no tanto es mi palabra favorita, sino que es mi estilo de arte favorito, porque yo siento que vine al mundo para provocar a las personas. Y la iconoclasia es una manera bien sutil y maravillosa de hacerlo. Es muy simple, simplemente toma un icono que todo el mundo ame, que todo el mundo respete y búrlate de él. Mucha gente se va a doler, se va a sentir ofendida, te van a odiar, vas a recibir amenazas de muerte, pero es un ejercicio libre. O sea, cada quien escoge lo que quiere hacer. Por ejemplo, cuando Duchamp, si no me equivoco, hizo la Mona Lisa, una réplica exacta de la Mona Lisa solamente para ponerle unos bigoticos aquí, es hermoso, es iconoclasia. También cuando hicieron aquel montaje de nuestra reina Queen Bee de Beyoncé, como si estuviera en Venezuela, en una favela venezolana que decimos en un cerro. Mucha gente se ofendió, mucha gente creyó que realmente había sido eso, que era realmente Beyoncé en una sesión de fotos en el cerro, pero no estaba en un barrio peligroso, simplemente que Beyoncé hizo su sesión de fotos de maternidad lo más down to earth posible. O sea, ella quería sentirse como una mujer normal, no como una diva superestrella que es, sino más como una mujer normal. Y la gente se agarró de eso y ¡pops! La lanza en la parte de atrás de un autobús, de un Ruta 7, por ejemplo. Entonces, eso es iconoclasia en su mayor expresión. También se puede hacer con los políticos, cuando aquella famosa campaña de Benetton, la Benetton, que colocó al Papa besándose con no sé quién y a Obama besando al otro y así. La iconoclasia es el arte del irrespeto. Ahora, no es el irrespeto por el irrespeto. O sea, tú lo puedes irrespetar por irrespetar, pero no hay como una iconoclasia con un subtexto, ¿no? Por ejemplo, tú te estás burlando del político, ¿por qué? ¿En qué momento? O sea, te estás burlando de un político aleatorio, agarraste a un político y dices, me voy a cagar en su puta madre y ya. O me voy a cagar en su puta madre porque hace 2 meses hizo esto y esto y esto, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto, como Banksy. Para mí Banksy es perfecto, es la iconoclasia en pasta, es burlarse de los iconos, juntarlos y recontextualizarlos. Esa es otra palabra importantísima, recontextualización. La recontextualización es sumamente importante porque como lo dice, como ven, es una palabra compuesta. Recontextualización, contextualizar, dar un contexto a algo. Y recontextualizar es actualizarlo. Por ejemplo, la obra Las Brujas de Salem de Arthur Miller, que se basa en cuando Arthur Miller escribió Las Brujas de Salem, él era un comunista siendo perseguido en los Estados Unidos. Entonces él escribe una metáfora sobre la cacería de brujas para hablar sobre la cacería de brujas políticas en los Estados Unidos. Ahora, si yo quisiera recontextualizar la obra Las Brujas de Salem, yo puedo hacer una cacería de brujas, por ejemplo. Si yo quiero hacer una cosa satírica, yo puedo hacerlo con el OnlyFans. Una cacería de brujas con el OnlyFans así. Bueno, ahora resulta que en el 2020, 2021, en un futuro distópico, porque lo que vivimos es una distopía, hay una cacería de brujas porque las mujeres usan OnlyFans. Entonces es ilegal usar OnlyFans y todas las mujeres que hayan usado OnlyFans van a ser colgadas y quemadas. Eso es una recontextualización. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase de arte. Espero que hayan apuntado todo para que no se les olvide. Y no, por favor, no duden en preguntarme si quieren saber más cosas sobre arte, porque a mí me encanta dar clases de arte. Así que no olviden responder las preguntas para el examen, porque la respuesta más creativa va a ganar una mención en el próximo video y una sorpresa audiovisual de mi parte. Yo soy Mila Sequera, estas son mis redes sociales. Si les gustó este video, compártanlo. Si estudian arte, compártanlo con sus compañeros de estudio. Así que bueno, les mando un beso. ¡Mua! Nos vemos en el próximo video. ¡Feliz viaje de regreso!